Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video de mi canal Yo Samuel, en el que vamos a estar hablando sobre un tema muy importante cuando estamos trabajando con componentes en la web, que son los slots. Los slots son como el epítome de la reusabilidad cuando estamos trabajando con un sistema de componentes en el framework, librería o el sistema que sea que estemos desarrollando. Es por esta razón que quise dedicar un solo video para explicar no todas, pero sí quizás las cosas más importantes de lo que podemos hacer con slots. Vamos a estar haciendo unos ejemplos prácticos y además de eso también quiero que construyamos nuestro propio componente de internationalization muy parecido a lo que es el plugin de i18n o internationalization de Vue, en el que vamos a crear pues nuestro propio formatter, ya que aquí van a jugar bastante bien lo que son los slots. Y nada, como yo siempre recomiendo, vamos a estar mirando un poco en algunas partes la documentación oficial de Vue, ya que a mi parecer es muy bien documentada, tiene muy buenos ejemplos e incluso algunas imágenes ilustrativas para entender un poco mejor todo este concepto. Sin más, vamos a ir directamente a mis proyectos. Y lo que voy a hacer aquí es voy a crear un nuevo proyecto que se llame Slots Practice, puede ser, ya que vamos a estar practicando bastante todo este tema. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a crear un nuevo proyecto con Bit, ya que quiero trabajar con las últimas versiones de Bit y también con las últimas versiones de Vue. Entonces vamos a llamarlo simplemente Slots y vamos a crear un proyecto de Vue. No vamos a utilizar TypeScript, no es muy necesario para explicar todo este concepto. Entonces vamos a simplemente hacer esto. Si vemos aquí, esto nos va a crear un proyecto que se llama Slots. Y dentro de Slots, entonces vamos a tener todo nuestro código. Vamos a tener que instalar todos los paquetes, entonces vamos a dejar que esto corra un poco. Y bueno, una vez listo, simplemente podemos inicializar nuestro servidor. Y aquí, como vemos, esto me va a iniciar. En mi caso tengo un problema de configuración en el Windows subsistema de Linux. Y por esta razón localhost nunca me anda. Entonces lo que voy a hacer es ir directamente hacia el código de este proyecto. Y voy a simplemente venir aquí a mi package y decir que quiero que esto inicie con el host en 0000 para que me inicialice con mi IP local. De esta manera me va a inicializar el network y ahora sí voy a poder acceder al proyecto. Bien, sin más, voy a tener aquí la consola abierta simplemente para tener todo listo. Ok, esto va a ser muy sencillo. Vamos a hacer un poco de limpieza en lo que es el proyecto inicial de Bit que nos crea. Ok, bueno, entonces tenemos todo funcionando aquí correctamente. Y bueno, uno de los primeros conceptos que tenemos que aprender sobre slots es básicamente utilizar los slots para hacer cambio en lo que es el slot default. ¿Y a qué me refiero con esto? Para entender un poco mejor lo que vamos a hacer es, voy a ir a crear un componente de layout que se va a llamar default.view. Esta es una práctica muy común en casi todos los proyectos que nosotros trabajemos con Vue, especialmente cuando trabajamos con Nuxt. Ellos nos proponen que tengamos como un directorio de layouts donde nosotros podamos crear diferentes tipos de layouts para mostrar al usuario. Por ejemplo, un layout de default, un layout para una página de error, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a hacer en este layout es que vamos a crear un header. Y dentro de este header, por ejemplo, vamos a crear, yo que sé, un H2 aquí que diga Welcome to my site. Y vamos a crear también una sección de main. Y dentro de esta sección de main vamos a crear un div class que tenga un wrapper, por ejemplo. Y finalmente vamos a crear una sección de footer en la que pues simplemente vamos a mostrar esto de aquí precisamente. Ok, esto es simplemente para mostrar el año actual, ¿no? Mediante JavaScript.
De esta manera tenemos como, si se dan cuenta, un tipo de layout, es como un scaffold, un tipo de template que queremos para utilizar de una manera más general en todo nuestro proyecto. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente venir aquí a nuestro app.view, que es nuestro pues archivo principal. Y lo que vamos a hacer es importar este layout, default layout. Y vamos a importarlo en este caso de components, de layouts, default.view. Y ahora como tenemos importado el default layout de esta manera, lo que podemos hacer en nuestro template es simplemente venir aquí y decir default layout de esta manera. Y ahora podríamos encerrar todo lo que tenga este componente dentro de default layout. Y aquí vamos a notar que pasan algunas cosas curiosas. Voy a poner un poco esto aquí así, para que se vea mejor lo que vamos haciendo aquí. Ok, entonces como vemos aquí, vemos que se está renderizando como tal el layout. Si vamos a analizar el código, vemos que nuestro layout como tal se está renderizando, nuestro componente. Vemos que se renderiza el header, el main y el footer de lo que nosotros habíamos creado dentro del layout. Nuestro header, nuestro main y nuestro footer. Incluso se renderiza lo que es el div con la clase wrapper que vemos aquí dentro de main. Pero sin embargo, nosotros todo lo que tenemos dentro no se está renderizando en ningún lugar. Y esto es porque en realidad no le hemos dicho a Vue que dentro de este componente puede haber un slot default. Para hacer eso, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es venir al componente que se está utilizando y decir que en este lado de aquí queremos crear un slot. Lo podemos hacer de ambas formas, ¿no? Crear un slot o simplemente la abreviación, que es así. Y ya como vemos, entonces aquí me va a renderizar todo lo que yo tenga por default, es decir, en el default slot, dentro de donde yo sea que haya puesto esta etiqueta de aquí o este componente de Vue de aquí. Y eso es todo. Entonces, si nos damos cuenta, todo se está renderizando dentro del div class wrapper, porque es donde yo puse que este componente tiene que renderizarse. Es decir, si yo cambio, por ejemplo, este slot de posición y ahora digo que se ponga arriba del class wrapper, vamos a ver que todo pasa a ponerse encima de este class wrapper. Si lo pongo arriba de main, entonces vamos a ver que se renderiza por fuera de main, abajo de lo que es el header y arriba de lo que es el main. De esta manera nosotros podemos jugar con pues, las posiciones de donde queremos que esta parte en especial se renderice. Y esto es lo que nosotros conocemos como el slot default. Es decir, que todo lo que haya dentro de este componente, de esta manera, se va a renderizar de forma default, ¿no? Si yo cambio esto por un texto simple, como por ejemplo aquí, entonces vamos a ver que aquí se renderiza el texto dentro del div class wrapper, que es donde yo tengo el slot default. Hay otra manera de especificar en Vue también que queremos utilizar el slot por default, y es que nosotros escribamos mediante el componente especial template de Vue lo que es el vSlot y le indicamos un nombre. En este caso queremos utilizar el slot default. Si hacemos esto, entonces voy a renderizarlo aquí. Vamos a ver que entonces todo vuelve y se renderiza dentro del slot default, que es básicamente lo mismo que haberlo hecho sin nada de esto, ¿no? Es como un shortcut que tenemos disponible en Vue. Si yo guardo esto, vamos a ver que sigue funcionando exactamente igual. Es simplemente una manera, digamos, un poco más intrínseca, se podría decir, de decirle en dónde queremos renderizar las cosas. Y algo importante es que Vue, toda esta sintaxis de vSlot default nos permite abreviarla, como casi todo lo que hacemos en Vue. Por ejemplo, el onClick es algo que nosotros podemos abreviar. Y lo mismo cuando estamos trabajando con slots, nosotros podemos pasar un name de esta manera. Entonces podemos renderizar o poner el nombre de una manera mucho más abreviada para ahorrarnos algunos cuantos tecleadas en nuestro código. Entonces ahí vemos que todo sigue funcionando correctamente. Entonces ahora ya sabemos que tenemos las dos maneras de renderizar en nuestro slot default. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro layout nosotros quisiéramos agregar la posibilidad, digamos, de cambiar algún contenido en específico de otras partes? Es decir, queremos darle a quien sea que esté utilizando nuestro componente la habilidad de cambiar otras partes de este layout o de cualquier otro componente que estemos creando. Para ello simplemente quiero mostrar aquí primero en la documentación, porque como digo, me gusta mucho guiar a las personas hacia la documentación, porque siento que está muy bien estructurada y especialmente con las últimas actualizaciones a la documentación se ve muy bien. Y aquí muestran una imagen que es una manera mucho más simple de entender también qué es lo que está pasando. Si nos damos cuenta, aquí tiene un fancy button que es básicamente lo mismo que nosotros tenemos aquí como default layout. Y aquí nos muestra que todo lo que nosotros pongamos dentro, sin utilizar pues la forma explícita del slot name,
va a ser reemplazado por donde sea que nosotros hayamos puesto el componente de slot especial en nuestro componente, en este caso, que tenga pues el slot, ¿no? Y así es como funciona, es simplemente como decir que todo lo que haya dentro de esto va a ser reemplazado justo en donde va a estar el slot. ¿Vale? Y nada, esa es la parte inicial. Hay otra cosa o otra manera en la que nosotros podemos trabajar con slots, que es una manera un poco más funcional. Pero esto de aquí no lo vamos a tocar mucho, pero vamos a ver que todo lo que nosotros veamos aquí de cómo trabajar con los slots en los templates es igualmente aplicable a trabajar con componentes de una manera mucho más funcional. ¿Vale? Nada, con eso tenemos entonces la primera parte, que son los slots default. Ahora, si nosotros quisiéramos crear otros tipos de slots, por ejemplo, yo quiero dejar que el usuario también modifique lo que es el header o agregue contenido en el header, puedo hacer otras cosas también interesantes. Por ejemplo, si yo creo aquí un slot y dentro de este slot yo le pongo algún contenido, lo que estoy diciendo aquí es que este slot por defecto, si no lo sobrescribo en el componente, va a tener por defecto este valor. Entonces aquí vemos que, claro, como estoy escribiendo el mismo slot, vemos que todos tienen como valor el default. Es como el nombre por defecto que siempre Vue les da cuando utilizamos el slot sin ningún tipo de parámetro. Entonces, como vemos, está renderizando todo lo que sea aquí dentro del slot default, donde sea que nosotros pongamos el slot. Y claro, esto no es nada útil. Entonces lo que queremos hacer es simplemente decirle que este slot va a tener un nombre diferente. Este slot va a ser el header. Entonces ahora si vemos, el welcome to my site sigue estando allí, porque este tiene un valor por defecto. Es decir, que si nosotros nunca sobreescribimos este slot dentro de lo que es nuestro componente que está utilizando este componente default layouts, pues nunca se va a sobreescribir estos valores por defecto que tiene el slot. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para sobreescribir ese valor? Es básicamente lo mismo que habíamos hecho con el slot default, solo que ahora yo le puedo pasar, por ejemplo, el nombre de header, porque es el nombre personalizado que yo le di a este slot. Entonces yo lo puedo sobreescribir y decirle que ahora quiero que aquí haya un mensaje diferente, como welcome to slots. ¿Vale? Y ahora vemos aquí que se cambió el H2 que teníamos por defecto por un H1 con el mensaje que yo le estoy dando a este slot en particular. Entonces ahí vemos cómo pues podemos empezar a jugar un poco más con los slots y cómo podemos darles valores por defecto también. Así, si el usuario no sobrescribe nada, pues entonces tener un valor ahí siempre. Y ahora vamos a hacer básicamente lo mismo con el footer. Y vamos a darle a este también un nombre de footer, o un nombre personalizado, en este caso va a ser footer, para que si el usuario quiere sobreescribir lo que sea que haya aquí, pues él pueda sobreescribirlo, ¿no? Y ahora si yo quiero cambiar entonces lo que es el footer, simplemente tengo que venir aquí, template, le doy el nombre de footer, que para decirle a Vue que quiero sobreescribir lo que haya en el slot de footer. Y dentro de este, entonces lo que voy a hacer es simplemente decirle copy, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer slots, copy, y quiero que aquí se muestre el año, ¿no? Entonces yo puedo hacer simplemente un copy paste, pero ahorita vamos a mostrar una forma un poco más interesante de hacer esto. Entonces voy a decirle aquí, template. Hay algo que... Oh, sí, lo saqué del default layout. Aquí, ahora sí. Entonces, claro, porque este slot pertenece al default layout, así que está bien. Entonces aquí vemos que ya sobreescribimos el footer también. Si vemos aquí el contenido, entonces ahora lo cambiamos con un nombre extra. Sin embargo, aquí vemos algo interesante. Voy a agrandar esto de aquí un poco. Y es que en los dos casos del footer siempre estoy utilizando el mismo valor. Yo quisiera que de alguna manera este valor que yo siempre tengo en mi default layout sea pasado de alguna forma a cualquiera que esté utilizando mi componente. Y esto de hecho en Vue es muy fácil de hacer. Para ello lo que vamos a hacer es crear un script, script setup. Yo no sé por qué no funciona eso. Vamos a crear aquí el script. Y ahora lo que quiero hacer es crear simplemente una variable de year. Y esto va a ser básicamente lo mismo que teníamos antes. Y lo que va a hacer aquí es reemplazar esto con year. ¿Vale? Para que por defecto pues siempre tenga el año. Entonces, ahora ¿cómo hago yo para pasarle este year a cualquiera que esté sobreescribiendo el valor del slot de footer? O lo que sea que tenga este slot de footer.
Esto también lo conseguimos de una manera muy sencilla en Vue. Es básicamente decir que quiero que este slot básicamente tenga simplemente algo por el estilo. Quiero que tenga una propiedad que se llame year. Y este year va a corresponder a este valor. Yo le puedo dar aquí el valor que yo quiera. En este caso, pues lógicamente quiero que sea year. Entonces vemos que estamos pasando propiedades de una manera pues muy natural aquí al slot. Lo que quiere decir que ahora todo lo que nosotros estemos utilizando aquí, podemos pasarle estos slot props, es decir, todo esto viene dentro de una variable que podemos capturar dentro del slot que nosotros estamos sobreescribiendo. En este caso, yo le voy a dar el nombre de slot props, pero ustedes le pueden dar el nombre que quieran. Entonces, si yo vengo aquí y cojo slot props y digo que esto ahora va a ser slotprops.year, que sería el nombre que yo le di a esta propiedad que le estoy pasando aquí, entonces voy a poder utilizarlo dentro del slot que estoy sobreescribiendo. Entonces ahora vamos a ir a la página y vamos a ver que esto sigue funcionando correctamente. Lógicamente, como esto es básicamente un objeto de propiedades, nosotros podríamos desestructurarla aquí directamente, decir que quiero sacar year de aquí. Y esto va a ser básicamente lo mismo. Vamos a tener aquí el year. Y nada, esa es una manera en la que nosotros podemos pasar propiedades hacia los slots que pues estén utilizando nuestro componente, en este caso principal, ¿no? Y yo aquí puedo pasar cualquier cantidad de propiedades, como el de, yo que sé, una aplicación y que diga slots, un string que sea simplemente slots. Y ahora yo podría capturar eso aquí con el nombre que le di a la propiedad, en este caso app. Y simplemente voy a decir que aquí quiero que se renderice en lugar de aquí. Se renderice el valor que yo estoy pasando como propiedad a este slot. Entonces si vengo acá, aquí vemos que todo sigue funcionando, ¿no? Si yo este valor lo cambio en el valor principal, digamos, lo quiero en minúsculas, entonces vemos que se pone como minúsculas. Y bueno, en definitiva, así es como nosotros podemos pasar propiedades desde el componente padre. De esta manera, pues no tenemos que estar repitiendo exactamente lo mismo en el componente que sea que esté utilizando nuestro componente principal. Y bueno, ese es como tal la manera básica en la que podemos utilizar componentes. Y a partir de aquí nosotros podemos empezar a hacer muchas cosas interesantes. Entonces, como dije, lo que queremos hacer como un ejemplo práctico es crear nuestro propio componente de internationalization. Es básicamente un componente que nos permita traducir texto de un lenguaje a otro, que es como lo hace la librería de internationalization de Vue de manera por defecto. Entonces, si nunca lo han utilizado, aquí yo voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan y le echen un ojo. Es bastante buena. O si no, también voy a dejar por ahí lo que es el video de YouTube, donde trabajamos un montón con internationalization en mi página. Entonces, ahí van a tener opciones. Bien, entonces para nuestro componente de internationalization vamos a crear primero pues un componente personalizado para ir definiendo qué es lo que queremos hacer con este componente. Este componente se va a llamar i18n, que es la manera pues en la que uno por lo general define cómo es que trabaja con internationalization. Y este componente pues va a tener algunas cositas ahí interesantes. Vale, por ahora voy a quitar algunas cosas de aquí porque no quiero llenar esto de mucho código, para que se entienda un poco mejor lo que queremos hacer con este plugin. Vale, voy a dejarlo comentado porque todo este código va a estar disponible al final en un repositorio de GitHub para que todos ustedes vayan y le echen un ojo. Ok, entonces voy a dejar esto aquí con el default. Lo que voy a hacer es cambiar el contenido del default de este layout que tengo aquí, pues para simplemente hacer otras cositas allí. Entonces vamos a quitar esto del counter, ya que no quiero utilizar esto. Vamos a borrar algunas cosas de aquí y listos. Ok, entonces principalmente lo que queremos hacer es poder hacer traducciones. Y una manera en la que lo vamos a hacer de forma muy simple es creando un diccionario de locales, que es una manera muy común de trabajar con internationalization en los proyectos web. Entonces para ello lo que vamos a hacer es definir como un tipo de diccionario, un objeto en este caso dentro de JavaScript que va a contener todos los locales con los que queremos trabajar. En este caso, por ejemplo, queremos trabajar con inglés y digamos que queremos trabajar también con español. Y el usuario pues puede ir agregando cualquier cantidad de locales que él quiera.
Y aquí podemos definir cosas como por ejemplo donde nosotros definimos una key para una palabra en particular y decimos cómo se escribe esa palabra en particular en este idioma. Y ahora lo único que tenemos que hacer es definir la misma key para otros lenguajes, en este caso para español, y decir que este se escribe como hola en español. ¿Vale? Eso es principalmente como la base de cómo funciona Internationalization en todas las aplicaciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es poder mandar estos locales a todo nuestro proyecto. Y eso lo podemos hacer muy fácilmente con Vue 3. Para ello lo que voy a hacer es crear aquí primero, voy a pasar a crear aquí todo esto de aquí. Voy a crearlo aquí para poder capturar mi aplicación en una variable. Y lo que vamos a hacer aquí es definir o decirle a Vue que toda mi aplicación tiene que hacer un provide de este locale. Lo vamos a hacer un provide de todos los locales con la clave que sea locales. De esta manera los componentes y cualquier componente que esté dentro de mi aplicación principal pues va a poder obtener los locales mediante una inyección. Y finalmente lo que queremos hacer aquí, vamos a decirle que esto se monte. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer también es, por ejemplo, hacer un provide. No solamente de los locales, sino también de un current locale. Y esto vamos a ver por qué después. Y esto vamos a hacerle una referencia de Vue porque queremos que esto sea algo dinámico. De nuevo ya vamos a ver por qué más adelante. De esta manera pues decimos como en qué local el usuario está actualmente. De esta manera podríamos cambiarlo mediante algún flag o alguna cosa dentro de nuestro sitio para que sea pues más amigable el usuario, ¿no? Que él pueda cambiar entre diferentes idiomas. Y nada, eso es todo lo que tenemos que hacer aquí, de hecho. Ahora si vamos hacia, por ejemplo, lo que es mi componente de internationalization, yo podría venir aquí mediante lo que es el script setup de Vue 3 y decir que dentro de esto yo quiero pues inyectar los locales que está proveyendo mi aplicación principal. Entonces si yo hago un inject aquí de los locales, esto me va a inyectar dentro de esta variable todos los locales que esté yo haciendo provide desde el componente para en este caso la aplicación principal. Como estamos utilizando el inject, vamos a importarlo desde Vue. Vamos a importarlo de Vue o del runtime core. Y nada, de esta manera ya tenemos disponibles todos los locales, todo el diccionario de las traducciones que queremos pasarle al usuario. Y podríamos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso para el current locale. Para obtener cuál es el locale que el usuario quiere ver en este momento. ¿Vale? De resto es muy sencillo lo que viene. Aparte de algunas cositas. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí dentro de este componente de internationalization va a ser decir que en este caso queremos renderizar algún tag. En este caso por defecto vamos a decirle que queremos un span. ¿Vale? Y dentro de este span, entonces lo que vamos a decir es que queremos renderizar, vamos a hacerlo así por ahora. Es que todo lo que haya dentro de locales, dentro del current locale, como este es un ref, vamos a acceder, bueno, en este caso estamos en el template, así que no importa. Current locale, y lo que queremos acceder aquí es en este caso, cualquier valor que nosotros le pasemos desde el componente que esté utilizando internationalization. ¿Y cómo le damos ese valor? Bueno, pues muy simple. Nosotros cuando utilicemos este componente de internationalization, queremos utilizarlo de una manera muy parecida a esta, que es de hecho como funciona el componente de internationalization de Vue. Y básicamente lo que queremos hacer es decir algo como lo siguiente, queremos decirle un path. Y este path va a corresponder básicamente a un key de los que nosotros tengamos definido aquí, que es lo que queremos básicamente traducir. En este caso vamos a decirle entonces que el path es hello. Puse mal las comillas, ahí está. Y nada, eso es todo lo que vamos a hacer por ahora. Vamos a decirle que nosotros queremos que aquí se renderice este contenido traducido basado en el current locale, en lo que sea que tengamos aquí. Entonces, para poder acceder a esta propiedad que le estamos pasando a este componente ahora, lo que tenemos que hacer es básicamente venir aquí y hacer lo que es un define props. Vamos a hacer simplemente define props. Define props no es necesario de importar porque es como un tipo de mapping que ya tiene en lo que es el compiler de Vite para Vue 3, entonces no es necesario importar esta función. Ya por defecto la tienen básicamente todos los componentes. Lo que queremos decir aquí es que queremos un prop que se llame paths, que es lo que nosotros le estábamos pasando.
En este caso sí va a ser así, entonces vamos a dejarle esto de aquí. Va a ser un path, que es básicamente un tipo de string, y el default va a ser un string vacío. Y ahora nosotros podríamos decirle aquí que pues simplemente queremos saben, acceder a este key en particular. En este caso pues deberíamos hacer algo como const props igual a define props para tener acceso a las propiedades que estemos definiendo. Y ahora decimos props. En este caso path, ¿vale? Y vamos a ver aquí, entonces vamos a renderizar esto. Y por ahora no se está renderizando nada, pero esto es debido a que nosotros estamos utilizando el componente i18n. Pero en realidad, sí, aquí vamos a verlo, i18n no se puede resolver porque nunca lo importamos. Entonces, otra cosa que vamos a hacer, y esto es algo también, una práctica común de lo que es el plugin de i18n, es que queremos de alguna manera inyectar este componente de una manera global para que cualquier componente a través de la aplicación pueda utilizarlo. Y esto lo podemos hacer también de una manera muy simple. Nosotros podemos decirle al componente principal, que es nuestra aplicación, que queremos registrar un nuevo componente que se llame i18n. Y este componente pues va a corresponder a un componente que vamos a importar de aquí, que se va a llamar i18n. Y vamos a importarlo de, en este caso es components i18n. Y ahora simplemente le pasamos aquí la definición de este componente. Y de esta manera pues vamos a tenerlo definido de una manera global. Vamos a ver qué error es este. Components i18n. Claro, porque me faltó el punto view. Y ahí está. Entonces aquí como vemos estamos renderizando el hello en hello. Y esto es porque estamos inicializando el current locale en lo que es inglés. Entonces para que sea un poco más vistoso lo que estamos haciendo aquí, lo que podemos hacer es simplemente venir aquí y crear un select. Y este select pues va a ser simplemente, vamos a dejarlo aquí. Bueno, vamos a definirlo de una vez. El bmodel va a ser igual al current locale. Es decir que cuando nosotros cambiamos este select queremos que se cambie el valor del current locale. Y por supuesto como estamos utilizando el current locale, entonces lo que queremos hacer aquí es inyectar esto de aquí. Entonces vamos a decirle que el const current locale va a ser igual a lo que es en este caso el inject de current locale y current locale. Ahí está. Ok, entonces esto ya estaría accesible en mi template y ya podría modificarlo desde aquí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente crear unos options. Y en este caso voy a definirlos de manera manual. Entonces el primer option que vamos a definir va a ser el value de English. Y este se va a llamar pues English aquí. Y vamos a definir el de Spanish. Esto se podría hacer de una manera mucho más programática. Es decir, que ustedes tengan definido dentro de un array o obtener las keys dentro de este locale. Y pues definir aquí esto en base a eso. Pero pues simplemente aquí por ejemplos prácticos voy a decirlo así nada más. Inject is not defined. Claro, tengo que importar la dependencia. Entonces la importamos aquí. Vamos a renderizar esto aquí. Y ahí está. Entonces aquí tendríamos este select. Vamos a separar todo con un HR. Y ya estaría. Entonces ahora, si yo cambio esto a español, vemos que aquí me cambia inmediatamente lo que es la traducción de este path que yo le estoy dando en particular. Y todo esto es simplemente porque aquí estoy accediendo a los locales, el current locale, que es lo que yo tenga seleccionado aquí, y pues el path que le esté pasando al componente, en este caso el path hello. Esto lo que está simplemente haciendo es cambiando el locale aquí, el current locale aquí y accediendo al key. Por eso es importante que los keys sean exactamente el mismo cuando estamos haciendo traducciones. Y nada, eso es todo cómo funciona un componente de internationalization. Entonces ahora lo que podemos hacer, y para demostrar un poco más, digamos, la fortaleza de los slots al estar utilizando este tipo de cosas, es definir un par de cosas más. Por ejemplo, ahora lo que queremos hacer es definir no solamente el path que queremos mostrar en este caso, sino también, por ejemplo, definir un tag. Que es si, por ejemplo, quiero que esto se renderice en un span, si quiero que se renderice en un div, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, si quiero que esto se renderice, por ejemplo, en un H2. Entonces, quiero tener la habilidad de poder cambiar el tag dentro de lo que es mi componente de internationalization cuando esté renderizando este texto en particular. Entonces, si hago esto, entonces lo único que tengo que hacer aquí es venir acá y definir este prop.
y decir que esto va a ser el tag de tipo string y por defecto vamos a dejarlo en span. Ahora, ¿cómo hacemos para crear un componente o un tag de manera dinámica en lo que es Vue? Es muy sencillo. Nosotros tenemos acceso a lo que es un componente que se llama component en Vue. Y este recibe un parámetro que se llama is, al que nosotros le podemos dar un valor. Y este valor puede ser otro componente o puede ser un tag de HTML. Entonces, si yo a este le vengo aquí y le paso lo que es el tag que estoy recibiendo como propiedad aquí, esto puede ser un string, puede ser un elemento, puede ser un componente, lo que sea. En este caso, pues le vamos a pasar un string. Entonces, esto lo que va a hacer es renderizar esta parte de aquí como si fuera pues ese tag en particular, ¿no? Entonces, si venimos aquí, ahora vemos que como yo le puse que esto sea un H2, esto se va a renderizar como si fuera un tag de H2. Si vengo aquí, entonces vemos que se está renderizando como un H2. Y pues con el texto que yo tenga en mi diccionario de traducciones. ¿Vale? Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Pero ahora sí, ¿en dónde es que entran en juego, en este caso, los slots? Bueno, hay muchas maneras de poder jugar con slots, pero digamos, un ejemplo bastante sencillo es que nosotros podríamos venir aquí y en lugar de decir, digamos, que estamos accediendo o queremos mostrar en este lugar este valor, lo que vamos a decir es que nosotros podríamos definir un slot por default, como lo habíamos hecho antes. Entonces podríamos definir un slot default aquí. Y como habíamos visto, pues como digo, hay muchas maneras en las que podemos jugar con esto, ¿no? Una podría ser aquí mandar simplemente el texto o el message, digamos, traducido. Y esto pues simplemente correspondería a lo que nosotros tenemos aquí. Para que pues nuestro componente principal tenga acceso a este prop desde aquí y nosotros podamos renderizarlo mediante esa propiedad que le estemos mandando. Sin embargo, lo que queremos hacer es algo un poco más diferente y es un poco más similar a lo que o a lo como funciona en este caso el componente de internationalization de Vue en su librería. Y es que nosotros vamos a siempre vamos a mostrar lo que es el texto que queremos traducir, en este caso el path hello, pero también queremos darle al usuario la habilidad de poner aquí, por ejemplo, algún valor en particular. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo aquí y creo lo que es, por ejemplo, una variable de name, quiero que sea una referencia y que esto sea Sam por defecto. Y ahora si yo pongo aquí mi name, entonces quiero que me renderice lo que es el hello y mi nombre también ahí al lado de lo que es el hello. Entonces esto es muy sencillo, simplemente pues lógicamente tendríamos que imprimir el texto inicialmente que queremos y después en un slot default le estamos diciendo al usuario que todo lo que él ponga dentro de los tags de i18n como nuestro componente pues se va a renderizar en este espacio en particular después del texto que nosotros estamos traduciendo. Entonces aquí vemos que ya se está mostrando en lo que es el hello Sam. ¿Vale? Y de nuevo, si yo cambio este español, aquí vemos cómo este texto va a cambiar, pero el contenido del slot pues se va a mantener en lo que nosotros le hayamos pasado en el slot por default. Entonces ahí tenemos una manera de trabajar con slots en un componente como este. Ahora, otra manera, y es un poco más, digamos, difícil, pero no tanto, pero es también una práctica bastante interesante. Y es que nosotros también en el componente que nos provee este plugin de i18n o esta librería de i18n, es que nosotros tenemos la habilidad de poder también pasarle diferentes valores a lo que es la cadena de traducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, creamos una cadena de este estilo, es decir, algo que sea como welcome, y queremos que este mensaje diga algo como welcome to my app, y decir aquí pues el nombre de nuestra aplicación, ¿no? Queremos que esto de aquí el usuario lo pueda cambiar por el valor que él quiera. De nuevo, como esto es un string de, perdón, un diccionario de traducciones, deberíamos ponerlo con el mismo key, pero con la traducción. En este caso podemos decir bienvenido a mí y en este caso la aplicación, ¿no? O simplemente vamos a decirle en español que sea bienvenido a y el nombre de la aplicación. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es, en este caso, vamos a venir aquí y vamos a copiar y pegar esto de aquí porque ahora vamos a hacerlo aquí abajo. Ahora quiero que el path sea hacia welcome, es decir, vaya hacia el key de welcome. ¿Vale? Y lo que queremos hacer aquí es que ahora, como vemos, tenemos aquí una opción de poder cambiar este string a app, pero esto lógicamente inicialmente no va a funcionar.
Entonces si vamos a ver aquí, vamos a ver que esto dice Welcome to my app. Y lo que quiero hacer es poder cambiar este valor de app por el valor que yo quiera. Entonces para ello lo que deberíamos hacer es crear los slots dentro de nuestro componente de i18n con el nombre que nosotros le estemos pasando a estos corchetes de aquí. Y como digo, esto es una práctica muy común cuando estamos trabajando con internationalization. Una manera en la que el usuario pueda jugar pues de la manera que él quiera con los textos que se están traduciendo con valores dinámicos y demás. Entonces para hacer esto, como digo, es un poco tricky, pero es una práctica bastante interesante. Lo primero que vamos a hacer y que deberíamos hacer es conseguir las keys de... Pues en este caso las keys van a ser estas cosas de aquí, ¿no? Lo que sea que yo ponga entre corchetes. Quiero conseguirlo de alguna manera para crear slots con este nombre de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es crear un valor computado dentro de Vue. Aquí vemos que ya me autoimportó esto. Y lo que queremos hacer dentro de este valor computado inicialmente va a ser conseguir este mensaje de aquí. Vale, entonces voy a pasar a copiar esto de aquí y lo que queremos hacer es tener aquí el message, que va a ser los locales. El current locale, como estamos trabajando dentro de lo que es la sección de setup, deberíamos pasar el value porque este es un ref. Y el props.path. Entonces queremos acceder al message. En este caso pues es simplemente decir que queremos acceder al string que el usuario quiera utilizar para este componente en particular. Y una vez accedemos a esto, entonces lo que queremos hacer... voy a pasar a copiar un pedazo de código ya que esto necesita un pequeño regex. Entonces lo que queremos hacer es mediante un split de un regex como este. Y vamos a pasar a explicar este regex rápidamente. Este regex simplemente lo que va a hacer es pues capturar en un grupo todos los, como vemos, los nombres que nosotros tengamos entre corchetes en un texto dado. Y eso es todo lo que está haciendo, literalmente. Nosotros lo separamos mediante un split. Y este split pues, nos genera un tipo de array. Entonces lo que podemos hacer es simplemente recorrer este array. Y por cada uno de estos nos va a devolver lo que es el key que queremos capturar. Y finalmente podemos preguntar si el key existe. Porque pueden darse casos en los que, pues como vimos aquí al inicio, puede que no haya nada tampoco. Entonces lo que queremos hacer en estos casos es básicamente primero preguntar si esto es un slot name, podríamos decir. Y esto fácilmente lo hacemos con un preguntar si el string pues corresponde a un nombre de slot, ¿saben? O sea, si esto inicia con corchetes y termina con corchetes, entonces esto quiere decir que va a corresponder a un slot name. Finalmente aquí creo que me lo compila bien. Voy a agrandar esto un poco más. Y ahí lo tendríamos. Finalmente entonces conseguimos lo que es el valor como tal del key porque no queremos crear un slot que en el nombre contenga lo que son las llaves, sino que simplemente queremos el valor como tal. Es decir, si aquí creamos algo que se llame app, pues entonces un valor que sea app, ¿no? Y si ponemos algo que sea name, pues que me cree un slot que sea simplemente name, sin las llaves. Entonces primero preguntamos para obtener el value si es un slot, y si es así pues simplemente aquí ya Codepilot me lo compila porque estoy jugando antes con esto. Simplemente lo que hace es cortar el primer valor y el último valor de este string, es decir, cortar los corchetes y cortar los corchetes, y me devuelve ese valor. Y si no, pues simplemente retornar lo que es el valor por defecto. Y lo que vamos a hacer es almacenar todos estos keys en un array. Entonces yo vengo aquí y digo que keys.push va a ser igual. En este caso vamos a pasarle un tipo de diccionario en el que el key va a ser igual al key value. Y vamos a pasarle un isSlot porque esto nos va a venir bien para cuando estemos haciendo todo el crafting aquí en el template. Y nada, eso es todo. Lógicamente si esto no es, aquí estamos haciendo esta validación porque pues si no es un slot, quiere decir que es simplemente texto, ¿no? Queremos también capturar esto porque recordemos que cuando hacemos el split, esto haría el split de todos los valores que tenga aquí. Es decir, si yo tengo esto aquí, lo que haría el split es tomar este primer valor, hacer un split y lo poner en el array, tomar este otro valor y lo poner en el array, y finalmente tomar este valor y lo poner en el array. Es decir, podríamos tener varias cosas en este array de keys, pero no necesariamente tiene que ser el nombre de un slot. Por eso estamos haciendo esta validación del isSlot y pasándolo también dentro de este keys. Y bueno, finalmente, como estamos haciendo aquí un computed value, tendremos que retornar aquí el valor de lo que son las keys, ¿no? Y nada, eso es todo lo que tendríamos que hacer para, digamos,
hacer un massaging de la información, como se dice por ahí. Y bueno, finalmente el resto es un poco más simple. Voy a pasar a quitar esto de aquí porque ya no lo necesitaríamos. Sino que ahora lo que vamos a hacer es pues crear un before. En el que pues simplemente tendríamos nuestro ítem in keys y pues a este le tenemos que pasar un key, como sabemos cuando estamos trabajando con befores. Y dentro de este pues es donde vamos a crear el slot. En este caso el slot, perdón, vamos a ponerlo así. El slot, como sabemos, le podemos dar un name. Entonces este name ahora lo que va a hacer es corresponder al valor que nosotros tengamos almacenado dentro del keys, si es un slot. Entonces vamos a desestructurar directamente el ítem para tener acceso directo a los valores, es decir, sabemos que tiene un key y tiene un slot, que son los valores que nosotros pusimos dentro de este array. El key que le vamos a poner al before pues va simplemente a ser el key, que va a ser pues en este caso el texto o el nombre del slot. Y finalmente lo que vamos a hacer aquí es preguntar que se renderice esto con un nombre solamente si es un slot. Y si es un slot, entonces le damos aquí el nombre del key, lógicamente de una manera programática, y ahí estaría. Entonces le estamos dando un nombre dinámico a este slot. En este caso, pues simplemente va a ser el nombre que nosotros estemos definiendo dentro de los corchetes de nuestros textos de internationalization. Ok, y eso es todo lo que tendríamos que hacer, de hecho. Entonces voy a guardar esto. Vamos a refrescar aquí para que tengamos todo perfecto. Y nada, entonces si vamos a ver aquí, lo que estamos haciendo es un path de welcome. Aquí si vemos estoy utilizando solamente el slot default por ahora. Entonces pues lógicamente me está renderizando lo que esté en el slot default aquí. Entonces lo que quiero hacer es lógicamente hacer uso de los slots que acabo de crear en este componente. Eso quiere decir que ahora yo podría hacer algo como esto. Decir template app y decirle que aquí corresponda al valor que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que esto va a ser el valor de alguna otra referencia que sea slots, por ejemplo. Entonces quiero que este de aquí me renderice esto con el valor que yo tenga en app. Entonces si vemos aquí ya lo pasa a cambiar dentro de lo que es el slot que yo le di de nombre. ¿Vale? Y así es como funciona esto. Entonces aquí podríamos estar jugando con esto. Y de esta manera le damos al usuario la habilidad de poder utilizar esto donde él quiera. Entonces si yo lo paso a... Aquí, a ver, un segundo. Hay algo aquí que nos está faltando. Y es que como tal el texto, si vemos no se está renderizando. Solamente está renderizando pues lo que es el... el valor del slot, ¿saben? O sea, está renderizando solamente lo que nosotros pongamos dentro del slot. Y esto es porque simplemente nos está faltando aquí poner el texto como tal del mensaje. O sea, el texto que venga aquí, también aquí. Entonces lo que simplemente tenemos que hacer es que si esto no es un slot, entonces vamos a renderizarlo aquí. Dentro de pues simplemente un nodo de texto. Y ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces si vamos aquí, vamos a ver que ahora sí pues está todo. El welcome to my slots. Si yo cambio este español, dice bienvenido a slots. Y etcétera, ¿no? Ahí entonces podemos ver cómo podemos jugar con esto. Si yo digo que ahora quiero que este mensaje de aquí tenga también un slot que se llame name. Y diga name. Y aquí otro, pues lógicamente debería ser el mismo. Entonces quiero que este también sea un slot que esté disponible cuando utilice el componente. Entonces ahora yo creo aquí un template y le digo que este va a ser el name. Entonces quiero que aquí, por ejemplo, se renderice simplemente el texto de name en este caso, ¿no? Si hago esto, entonces me dice Sam, welcome to my slots. Y nada, eso es todo de cómo funcionaría esto. Lógicamente, como estos son slots, recuerden que uno puede poner aquí literalmente lo que uno quiera. Es decir, nosotros podríamos venir aquí y decir que esto sea un span. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Que esto sea un span. Y dentro de este span, pues tenga un style que sea color red, por ejemplo.
vemos cómo esto se cambiaría. Porque pues dentro de los slots uno puede poner más componentes, más elementos de HTML, simplemente texto, etcétera, ¿no? Recuerden que simplemente definir un slot dentro de un componente corresponde a decir que todo lo que nosotros cambiemos con el slot, sea el default o sea con uno nombrado, es como pasar a reemplazar ese valor con lo que sea que nosotros estemos pasando. Entonces simplemente como para dejar de ejemplo, aquí vemos, ¿no? Todo lo que sea que nosotros estemos cambiando dentro de ese slot con el nombre header va a pasar a cambiarse dentro de ese slot. Y nada, ese es el concepto principal de cómo funcionan los slots. Espero que pues este video te haya gustado, te haya servido. Recuerda dejar tus comentarios y nada, cualquier duda, siempre estoy disponible a través de mis redes sociales. Por supuesto aquí en los comentarios de YouTube siempre estoy muy pendiente y nada, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.